valor cardinal. ¿A partir de qué? A partir de la utilidad. Los marginalistas dicen que sí es posible cuantificar el valor de las cosas subjetivamente, asignando valores cardinales a las partes o a las porciones del bien que vamos a consumir. El agua es útil para el ser humano. Aquí ya vamos viendo el ejemplo. ¿Qué unidad de medida determina su valor y cómo medirlo? El modelo marginal sirve para este análisis y lo representa en lo adicional. Justamente el ejemplo del agua es cuando tenemos ciertos vasos de agua, tantos números de vasos de agua, y a cada vaso de agua nosotros le vamos a dar un valor. Ese valor se denomina un valor cardinal. Está midiendo precisamente el valor que nosotros le damos según la intensidad de nuestra necesidad. Y cuando nosotros tomamos un primer vaso de agua, a ese primer vaso de agua le vamos a dar un valor útil de 10, de 1 a 10, 10, lo más importante. Al segundo vaso de agua, ahí es cuando ya entra el análisis marginal, porque estamos hablando de algo adicional, ¿sí? Entonces, ese vaso adicional va a tener otra utilidad dentro del análisis. Va a tener una utilidad de 8, de 7. Después, un tercer vaso. A medida que vayamos nosotros agregando más vasos de agua, así le vamos a dar ese valor cardinal dependiendo de la intensidad con que vayamos a utilizar ese bien. Y por eso es que el análisis marginal, el modelo marginal, sirve para este análisis. Supuestos para medir el valor cardinal. Bueno, los supuestos para medir el valor cardinal es que el individuo actúa racionalmente en función de la máxima satisfacción. Los 8 vasos de agua van a servir para satisfacerlo en su totalidad. Él siempre va a optimizar los recursos, porque como ustedes saben, nosotros siempre optimizamos el agua, no lo desperdiciamos y tratamos de darle el valor según nuestra necesidad, priorizando y seleccionando la calidad y cantidad del bien. Cuantificación hipotética del bien. Utilización de números para mostrar el valor de la utilidad. Aquí es cuando nosotros entramos a darle un valor a cada vaso de agua que ustedes ven en pantalla, dependiendo de nuestra intensidad de la necesidad. El periodo de tiempo es una hora, una semana, un día. Supongamos que esos 8 vasos de agua nos van a servir para satisfacer nuestra necesidad de sed durante hoy, es decir, durante este día, sirvió durante este día o va a servir el día de mañana. Ahí es cuando estamos dando un periodo de tiempo. Y estos vasos de agua son iguales en calidad y en cantidad. Sigamos entonces, provisión de agua. Tenemos 4 vasos de agua. Una persona sabe que en 24 horas no podrá contar con ninguna provisión de agua. Posee 1 litro dividido en 4 porciones, cuyas características son homogéneas, igual cantidad molecular, densidad, acidez, pureza, etc. La persona tiene que clasificar y jerarquizar, organizar y atender su necesidad con estos 4 vasos de agua, y la elección dependerá de la intensidad con que se presenten sus necesidades. El primer vaso de agua para satisfacer su sed, el segundo para cocción de alimentos, el tercero para atender su higiene y el cuarto para regar una planta. Aquí él está ya jerarquizando, clasificando y atendiendo su necesidad con estos 4 vasos de agua. Ahora le va a dar un grado de importancia. ¿Qué pasa si por un descuido derrama el contenido de uno de los vasos que ha preparado? Y resulta que el que ha preparado es para satisfacer su sed, lo derrama. Por lo tanto, él, considerando la importancia de cada vaso de agua, va a sustituir un vaso por el que derramó. ¿Y cuál sería? El menos importante. Y para él el menos importante es para regar la planta. Por eso es que se es de esperar que el sujeto reelaborará ese plan de consumo, eliminando la satisfacción con menos importancia, regar la planta. La situación le obliga a meditar sobre el valor que tiene para él la provisión. Por favor, a la compañerita que me está apoyando con darle ingreso a los compañeritos.
no se le vaya a olvidar que ahí hay un compañero ya. La situación le obliga a meditar sobre... Disculpe, fíjese que estaba revisando la configuración de la llamada y aparecía únicamente como de confianza. Entonces había que seleccionar un cuadrito que decía que cualquier persona que tuviera el enlace podía acceder. Entonces, Ajá, sí. ahí y ahí sí me apareció para añadir a los compañeros, pero el único problema es que no me aparece la opción para darles el acceso. Ok, Entonces sí ahorita me voy a ver. aparecen acá que sí los puedo, o sea, que quieren entrar, pero Pero ya lo agregó, ¿Perdón? ya lo agregó. Sí, Linda, pero como le menciono, la opción para darles acceso no me aparece, solo me aparece la notificación. Pierda la provisión, más valor tendrá para él, y eso es así, tanto en lo teórico como en lo práctico. Si nosotros perdemos, a medida que nosotros tenemos una provisión dada de agua para un día y nosotros vamos perdiendo esa provisión entre más escasa le vamos a dar más valor. Y entre más vasos podemos agregar a la provisión, es decir, aquí entonces ya hablamos de abundancia, entre mayor es de abundante, entre más abundante es ese bien, entonces el valor subjetivo irá descendiendo en importancia. Ya no le vamos a dar la importancia entre más vasos de agua tengamos. Cuantificación cardinal. Bueno, aquí es importante, ya comenzamos entonces a darle el valor cardinal a cada provisión de agua que tenemos. Tenemos 4 vasos de agua. A cada vaso de agua le vamos a dar un valor cardinal según la importancia que le vamos a dar, la utilidad que le vamos a dar a cada vaso de agua. El primer vaso de agua se le va a dar un valor de 10 útiles. ¿Por qué? Porque va a ser para satisfacer su sed. El segundo vaso de agua le vamos a dar un valor de 7, es para la cocción de alimentos. El 4 es para atender su higiene, 4 útiles y un útil para regar la planta, el vaso que le va a servir para regar la planta. Vean que entonces aquí él ya planeó, ya organizó y ya jerarquizó según la importancia que tiene para él cada necesidad y según los vasos de agua que tiene. Dada la magnitud de la necesidad, puede pasar 2 cosas. Si son más las necesidades que las unidades de agua que posee, estas adquirirán un valor relativamente alto por la escasez. Y esto es así, un bien entre más escaso, le damos mucha más importancia. Hoy por hoy el agua es un recurso escaso, ¿sí? Cada día pues se está, los mantos acuíferos se les llama, están disminuyendo su caudal, están talando árboles y esto hace que el agua a nivel nacional sea un recurso escaso y por lo tanto le vamos a dar un nivel de importancia muy alto. Va a tener un valor subjetivo muy alto. Si las unidades de agua son más que las necesidades por satisfacer, la abundancia provoca que su valor subjetivo disminuya. Si en caso el agua fuera abundantemente, no tendríamos entonces darle un valor subjetivo. ¿Cómo? No se podrían... Bueno, si el agua fuera abundante, entonces no le quitaríamos esa importancia, ¿no? Y ya no ese valor subjetivo disminuye. Ahora bien, instrumentos de análisis de la utilidad cardinal. Aquí comenzamos a utilizar esos instrumentos de análisis, esos instrumentos para el análisis de la utilidad cardinal, la utilidad cardinal. El primer instrumento es la utilidad marginal. ¿Y qué es la utilidad marginal? Pues es esa satisfacción, la utilidad marginal es la utilidad o satisfacción adicional que se genera con el consumo de una unidad agregada del bien aplicado a una necesidad.
Volvemos nuevamente con los vasos de agua. A medida que nosotros agregamos un vaso de agua para nuestra necesidad, esa es la utilidad marginal. Estamos agregando un valor, es decir, estamos agregando una unidad de vaso de agua y a medida que nosotros agregamos una unidad de vaso de agua, le vamos al mismo tiempo le vamos a ir dando un valor cardinal. En resumen, el primer vaso de agua que se asignó, se le asigna una utilidad cardinal, una utilidad marginal de 10 útiles. Al segundo vaso de agua se le asigna una utilidad marginal de 7 útiles. Al tercer vaso de agua, una utilidad marginal de 4 útiles. Y al cuarto vaso de agua se le asigna una utilidad marginal de 1 útil. Vean ustedes que entonces se aplica el análisis que a medida que se agrega una unidad de agua para cumplir nuestras necesidades, la utilidad marginal va disminuyendo porque es conforme a la importancia que el individuo le está dando a su necesidad. El vaso de agua para la sed tiene una utilidad de 10, lo máximo. Le sigue para cocción de alimentos, 7 útiles. Le sigue para la higiene personal, 4 útiles. Y por último, la planta para él no tiene tanta importancia y le da únicamente 1 útil. Tenemos entonces acá la porción, 1, 2, 4 porciones, y la utilidad marginal que se le está dando a cada vaso de agua. Sigamos con los instrumentos de la utilidad cardinal. Otro instrumento a medir es la utilidad total. ¿Y qué es la utilidad total? No es más que la sumatoria de los valores asignados a cada unidad en que dividió la provisión del bien, de la utilidad marginal. Tenemos las 4 provisiones de agua, tenemos la utilidad marginal, es decir, ese valor que le dio de útil a cada vaso de agua, y tenemos la utilidad total, que es la sumatoria de esos útiles al final. 10 más 7, 17. 17 más 4, 21. 21 más 1, 22. La utilidad total, por lo tanto, es de 22. Seguimos con los instrumentos. El último instrumento para medir este tipo de análisis es el valor total. Y el valor total no es más que el producto de la utilidad marginal por la unidad. Repetimos nuevamente todo el caso. Tenemos 4 porciones de agua. La utilidad marginal, es decir, la utilidad que el individuo le dio a cada vaso de agua, es de 10, 7, 4 y 1 útil. La utilidad total es 10, 17, 21 y 22 útiles. Ahora, el valor total de para cada medida de agua es de 1 por 10, 10, 2 por 7, 14, 3 por 4, 12, 4 por 1, 4. Ahí estamos. Ese es el valor total. Aquí tenemos entonces completo un ejercicio de análisis de utilidad cardinal, en donde vimos aritméticamente, es decir, vimos cálculos. Por lo general, aquí son sumas, restas, multiplicaciones, nada más, aplicado a un cuadro. La ley de utilidad marginal decreciente. Esta ley de utilidad marginal decreciente, ¿por qué se da? Bueno, a medida que aumenta la cantidad de un bien o servicio que se aplica a la satisfacción de la necesidad, es decir, esos 4 vasos de agua, a medida que va incrementando un vaso de agua para satisfacer la sed, la utilidad marginal tiende a disminuir. Y esto es así. Ustedes hagan la prueba. Cuando ustedes tienen mucha sed durante el día, el primer vaso de agua para ustedes es de suma importancia. Tiene una intensidad de 10 útiles. El segundo vaso de agua que ustedes consumen le dan una importancia de 7, porque la necesidad está satisfaciéndose. El tercer vaso de agua es de 5 y el cuarto vaso de agua es de 1. Al quinto vaso de agua, ustedes ya no le dan ningún valor,
porque el quinto vaso de agua puede hacer que ustedes lo vomiten. Y ahí es cuando nosotros vemos la ley de utilidad marginal decreciente. A medida que vamos agregando una unidad de ese bien para la satisfacción de una necesidad, su utilidad marginal tiende a disminuir. Si en el periodo de consumo se incrementan más vasos de agua, provoca un decrecimiento de esa utilidad, es lo que les estoy comentando. Y aquí entonces se puede apreciar lo subjetivo, ¿no? De la importancia de un bien para cumplir nuestras necesidades. Ahora bien, tenemos el ejercicio. Sigamos con el ejercicio del agua. Tenemos las unidades de agua. O bien podemos poner una porción de pastel. 2, 3, son 10 porciones de pastel o 10 vasos de agua. A medida que el primer vaso de agua o la primera porción tiene un valor de 10 útiles, tal y como lo veníamos comentando. La segunda, 8, 6, 4, 2, y vean que cuando llega a 6, el individuo ya no quiere nada, porque ya se llenó de agua, ya no quiere más pastel, por lo tanto, esos bienes comienzan a ser desútiles y comienzan a ser valores negativos. Veamos un ejercicio completo. El ejercicio aquí, el análisis completo se divide en análisis aritmético, que es lo que ya vimos, la cuantificación, los números, y el análisis geométrico. El análisis aritmético, lo representamos en esta tabla. Esta tabla tiene las unidades del bien, el incremento, eso que representa lo marginal. Ese triangulito que ven ahí es lo que representa lo marginal, la utilidad marginal y la utilidad total. Cuando tenemos una 0 unidades y agregamos una, pues entonces tenemos a esa unidad de bien, la utilidad marginal es de 10. Cuando se agrega una unidad, tenemos 2 unidades y se le da un valor de 8 útiles. Cuando se le agrega otra unidad, va a ser 3 y tiene una utilidad marginal de 6 útiles. Cuando se le agrega otra unidad, va a ser 4 y tiene una utilidad marginal de 4 útiles. Y aquí, en la segunda columna, vamos sumando esa utilidad marginal hasta llegar a 10. Ahora bien, preguntas. Si la provisión estuviera compuesta de 3 unidades solamente, ¿cuál sería el valor de la utilidad marginal, la utilidad total y el valor total? Pregunto. Cuando la provisión está compuesta de 3 unidades solamente, ¿cuáles serían los valores? Jóvenes, les pregunto, ¿cuál es el valor de la utilidad marginal, la utilidad total y el valor total cuando la provisión es de 3? ¿24? La utilidad marginal, ¿un valor de cuánto? De 6 libras. Exactamente. La utilidad total, ¿un valor de cuánto? De 24 libras. Y el valor total a ese nivel, ¿qué valor es? ¿Cómo se saca el valor total? Por la multiplicación, jóvenes. 3 por 6, 18. Y no es ese 18 de utilidad total que ustedes ven acá, no es. Es 3 por 6, 18. Ese es el valor total cuando la provisión está compuesta de 3. Si la provisión total fuera de 5 unidades, la utilidad marginal sería ¿de cuánto? De 4. Ah, no, de 2. Y la utilidad total sería de 28. Ahora, el valor total a este nivel sería de 5 por 2, 10. Y ahí está. Y así sucesivamente. Si la provisión fuera de 10 unidades,
¿qué valores tendrían la utilidad marginal, la utilidad total y el valor total? Cuando la provisión es de 10 unidades, la utilidad marginal ya es de -8. La utilidad total es de 10 y el valor total a este nivel es de 10 por -8, -80. Así es como se analiza. Por eso es que yo les comento siempre a los alumnos que si nosotros comprendemos muy bien el análisis teórico, la teoría, el análisis aritmético como el análisis geométrico, no se nos va a dificultar, no se nos va a dificultar, porque conocemos muy bien de dónde salen los valores. Sin embargo, pues hay excepciones en donde se les deja utilizar fórmulas y todo, pero cuando alguien no comprende de dónde salen los valores, no comprende el análisis teórico, aunque tenga las fórmulas, no va a poder hacer un buen ejercicio. Sigamos entonces. Si no hay ninguna duda acá, sigamos ahora con el análisis geométrico. El análisis geométrico no es más que explicar visualmente mediante una gráfica en un plano cartesiano el análisis aritmético que lo tenemos a la par, ¿sí? Para explicar cada una de las gráficas de cada uno de los instrumentos que componen este análisis cardinal de la utilidad. Comenzamos con la utilidad marginal. Vamos a graficar la utilidad marginal. Vean ustedes la utilidad marginal, cómo es que se visualiza en un plano cartesiano. Entonces, por el lado de las Y, que es el eje vertical, vamos a colocar la utilidad marginal, y por el lado de las X, la unidad o porciones del bien. Entonces, acá lo que estamos graficando es justamente la utilidad marginal 10, 8, 6, 4. Aquí es únicamente encontrar valores. Cuando es de 0, el bien, pues es en el origen. Cuando incrementa 1, la utilidad marginal es de 10, ese valor útil. Cuando es 2, 8. Cuando es 3, 6. Cuando es 4, 4. Y así sucesivamente hasta llegar a -8. En el cuarto cuadrante negativo. Vean entonces cómo queda la gráfica de la utilidad marginal. Y vemos entonces que tenemos 3 fases. La primera fase, cuando ese bien tiene una utilidad hasta que alcanza el punto, se iguala con el a 0 en el eje X. Y después del eje X, que es la segunda fase. Y después ya comienza la tercera fase, que es cuando ese bien es desútil, ya no se le da una utilidad, porque todavía cuando alcanzó a 0 es porque el individuo ya no quiere más vasos de agua. Comenzó con una utilidad de 10 porque tenía mucha sed, pero a medida que él va agregando una unidad de vaso de agua, esa utilidad, ese valor útil va descendiendo, pero sigue siendo útil hasta llegar a 0, donde el individuo ya no quiere nada, y ya comienza la desutilidad cuando pasa a ser un signo negativo. Veamos entonces el análisis geométrico de la utilidad total. Vean ustedes que la curva comienza del origen hacia afuera, que es convexa, del origen hacia afuera. Es una curva diferente a la de la utilidad total, a la utilidad marginal, perdón. Sin embargo, tiene un fin cuando veamos el siguiente análisis. Vean que también esta curva va creciendo y esta primera fase denota que el individuo está consumiendo ese bien, ¿sí? Está consumiendo ese bien, pero ese bien va a alcanzar su máxima satisfacción. Cuando él está en su máxima satisfacción, que es el punto más alto, que es la segunda fase, comienza la desutilidad, que ya va a ser la tercera fase, en donde ese bien ya tiene valores negativos.
Siguiendo este análisis, viéndolo en un mismo plano cartesiano, podemos ver entonces la utilidad marginal y la utilidad total graficadas en un mismo plano cartesiano, en donde vemos y repetimos el mismo análisis. Tenemos una primera fase en donde este bien está siendo utilizado, se le está dando una utilidad a medida que se va agregando un bien más, se le da una utilidad relativamente menor hasta que alcanza su punto de saturación aquí. Ese punto de saturación, posterior a ese punto de saturación, ya comienza la desutilidad, tanto en la curva de la utilidad total, que es esta, como en la curva de la utilidad marginal. Comienza, pero lo importante del análisis aquí es el punto de saturación. Permítanme un momento. ¿Hay alguna duda, jóvenes, con respecto a este análisis? ¿Hay alguna duda con respecto al análisis? ¿No? Bueno, No, sigamos. listo. A partir de de que ya finalizamos este análisis completo, ya pueden ir al Classroom, descargar la hoja de la tarea número 1 y realizarla. Esta tarea pueden hacerla a partir de hoy, mañana y tienen sábado. Como se supone que sábados tenemos también permisos para poder dar clase, este sábado ustedes lo van a tomar como laboratorio y ese va a ser el primer laboratorio. Tienen que hacerlo, yo voy a crear la tarea en Classroom y le voy a trasladar al compañerito que ya hice al auxiliar, al compañerito auxiliar que ya hice la tarea y a partir de qué horas ustedes ya no pueden cargar esa tarea, ¿sí? Así que ya pueden realizar el primer laboratorio. Análisis geométrico. El análisis aritmético y el análisis geométrico de lo que ya vimos. Este principio de equimarginalidad no lo voy a ver, no lo vamos a tomar en cuenta, al igual que el análisis equivalente, este sí. Bueno, este análisis. La demanda del consumidor. Comenzamos entonces con la demanda del consumidor individual. ¿Qué es lo que vamos a analizar acá, a retroalimentar? Es el análisis de la utilidad ordinal, atinente al orden, y el método de las curvas de indiferencia. Ojo, que este análisis de base tiene lo que ya vimos ahorita con el análisis de la utilidad cardinal. La utilidad cardinal nos sirve de base y de apoyo para poder comprender este análisis de utilidad ordinal y el método de las curvas de indiferencia. ¿Sí? Definiciones importantes. Demanda individual. La demanda individual es el conjunto de bienes y servicios que adquiere una persona para satisfacer sus necesidades para un periodo determinado de consumo. Dentro de esta demanda individual hay otras definiciones como la demanda real, la demanda efectiva. Vayan al libro. En el libro está expuesto qué es la demanda real o la demanda efectiva, que no es más que la demanda que se consume, es decir, lo que realmente nosotros adquirimos dentro del mercado. Mientras que la demanda latente o la demanda potencial es aquella posible demanda que el mercado puede abarcar en cierto periodo y en un área geográfica determinada. Es lo que la demanda latente o potencial es lo que entra en juego en las famosas estudios de mercado, ¿sí? Que es algo que está ahí, pero que no es real, es posible. El sujeto puede adquirir un número N de bienes, pero por restricción metodológica se asume que sus adquisiciones solo corresponden a dos bienes, X y Y, va, por restricción metodológica, es decir, esta restricción metodológica se da con el fin de que podamos comprender
mejor el análisis y no enredarnos, porque realmente dentro de una restricción, dentro de estos ejercicios se pueden adquirir indefinidos números de bienes, ¿sí? Supuestos. El sujeto actúa racionalmente, eso lo sabemos. Las necesidades se consideran estables. Es uno más entre muchos consumidores. El dinero para el periodo de consumo es fijo y puede gastarlo en cantidades pequeñas. Los precios de los bienes están dados y son fijos. El periodo de análisis es uno y el consumidor gasta todo su dinero. Otras definiciones importantes. Determinantes del equilibrio del consumidor. Como ustedes saben, tanto en oferta como en demanda hay un equilibrio, es decir, hay un equilibrio del consumidor y no es más que cuando éste cumple con su máxima satisfacción según su restricción presupuestaria, lo que puede adquirir según su restricción presupuestaria. Ese es el equilibrio del consumidor. Y va a estar determinado, ¿por qué? Por aspectos subjetivos como los gustos y las preferencias. Todos acá tenemos diferentes gustos, preferencias, y por aspectos objetivos, que es el precio, el ingreso de las personas. Muy importante. Estas dos son muy importantes para determinar este equilibrio del consumidor. Para entrar en análisis de este tema, vamos a hacer uso de los instrumentos de análisis para la determinación del óptimo equilibrio del consumidor a través de ¿qué? Tablas de indiferencias. Y estas tablas de indiferencias no es más que la canasta de satisfactores. Cada tabla representa un nivel de satisfacción. Tablas de indiferencia. Curvas de indiferencia. Que nosotros, estas tablas y curvas de indiferencia, no es más lo que nosotros llamamos como curva de demanda y tabla de demanda. Solo que acá ustedes lo ven un poquito más profundo, un poquito. Curvas de indiferencia. La curva que se encuentra más cercana al punto de origen representa el nivel o grado más bajo de satisfacción, ya lo vamos a ver, y lo contrario representa el grado más alto de satisfacción. El mapa de indiferencia. ¿Cuál es el mapa de indiferencia? Pues no es más que el plano cartesiano y la línea de precios o la restricción presupuestaria. Acá tenemos todos los instrumentos para poder hacer un buen análisis de lo que nos está comentando. Bueno, tenemos acá, vamos a ver, características. Las tablas y las curvas de indiferencia, pues es lo que ustedes ven acá. La tabla A, la tabla B, la tabla C y la tabla D. El bien Y y el bien X. Gráficamente, como ven ustedes acá, la tabla A, la tabla B, la tabla A es esta, la tabla B es esta, la tabla C es esta y la tabla D es esta. Las curvas, estas son las curvas de indiferencia. El mapa de indiferencia es el conjunto de lo que estamos viendo acá. Dice que la curva más cercana al origen es la curva de indiferencia. La que se encuentra al punto más cercano al origen representa el grado más bajo de satisfacción, esta. Y la que se encuentra por arriba, más lejana al origen, es la que tiene el grado más alto de satisfacción. Aquí faltó algo que es la línea de restricción presupuestaria. La línea de restricción presupuestaria es esta. Es esta. Y donde y esto podría ser el punto de equilibrio. Ahí estamos. Esta línea, esta curva de restricción presupuestaria también va a ser dada, ¿sí? En un ejercicio.
Ahora bien, ¿puede esta línea curva de restricción hacer punto de equilibrio en cualquiera de las curvas de indiferencia? Sí, puede hacer, según los datos del ejercicio, ¿sí? Acá, puede estar acá, puede estar acá. Y también puede hacer clic, puede hacer acá. Punto de equilibrio. Y esta es la famosa curva de restricción presupuestaria. Características de las curvas de indiferencia. ¿Sí? Una pregunta, la asistencia no la deja llenar todavía, ¿verdad? No, todavía no. Jóvenes, van a haber días como hoy que vamos a aprovechar al máximo el tiempo. ¿Por qué? Porque comenzamos a las 7:30, considerando que estuvimos resolviendo preguntas, dudas, ¿sí? Y el examen es el 12. No sé si alguien tiene algún traslape con otro curso que lo indique, si tiene traslape con otro curso, me lo indique, porque el examen es el 12 y ese mismo día hay examen de otros de economía política, tengo entendido, y no sé si hay examen del área profesional. Así que desde ya me lo tienen que indicar porque el examen es el 12. Características de las curvas de indiferencia. Son descendentes o decrecientes de izquierda a derecha. De izquierda, ante la escasez relativa de los bienes, el consumidor debe elegir entre consumir más unidades del bien X combinadas a la vez con algo del bien Y. Es lo que tenemos acá. Esta curva de indiferencia en cualquiera de sus puntos está combinada con un tanto del bien Y con un tanto del bien X. Si nos ponemos, por ejemplo, acá en la primera curva, estamos en la curva, en la tabla, en la curva A, y en la curva A, en este punto, el consumidor está adquiriendo 6 unidades del bien X, del bien Y 4 unidades del bien X. ¿Sí? Es lo que indica esto. Son descendentes o decrecientes de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Es decir, que es de acá y para allá. De izquierda a derecha. Es decir, que vienen de acá y van hacia allá. ¿Sí? No suben. Eso es lo que indica esta primera parte. No pueden cruzarse o intersectarse. Las curvas de indiferencia, la curva A con la curva B, no puede intersectarse, nunca. Es una restricción, ya que cada curva de indiferencia representa uno y un solo nivel de satisfacción. Son convexas al origen. Esta forma expresa la significación marginal de un bien en términos de otro, o la tasa marginal de sustitución, es decir, cuanto más escaso es un bien, mayor es su valor relativo de sustitución, su utilidad marginal aumenta respecto al bien que se ha vuelto más abundante. Esto lo vamos a ver más detenidamente, porque sí vamos a ver tasa marginal de sustitución, pero ya lo voy a ir explicando. Es justamente esto, tasa marginal de sustitución. Bueno, la tasa marginal de sustitución es la cantidad de un bien. Vamos a ver hasta cuántos, solo quiero ver cuánto tenemos. Bueno, la tasa marginal de sustitución es la cantidad de un bien o servicio que un sujeto, es decir, el consumidor, está dispuesto a ceder, a cambiar, a otorgar, a sacrificar por una unidad de otro bien que desea incrementar sin que se modifique
su nivel de satisfacción. Es decir, esto es un cambio, es la cantidad de un bien o servicio, y esto está medido por dinero, que un sujeto está dispuesto a ceder, es decir, a ceder del uno por el otro, pero no cambia su nivel de satisfacción. Entre bien X y bien Y, ¿cuánto puede acceder del bien Y por el bien X sin cambiar su nivel de satisfacción? Es la razón o coeficiente numérico que resulta de abstenerse de consumir una cantidad determinada de un bien a cambio de consumir u obtener una unidad adicional de otro que se desea. La tasa marginal de sustitución está dada como sigue. Sí. Tasa marginal de sustitución de Y por X. O bien, tasa marginal de sustitución de Y a cambio de X. Esto es lo que significa. Acá les estoy dando como los tips. Acá, esta tasa marginal, esto, Y por X, significa que es la tasa marginal de sustitución de Y a cambio de X. Sustituir un bien de Y por uno de X. Lo que significa cuánto de Y deberá ceder el sujeto por una unidad de X. Cuánto de Y deberá ceder el sujeto por una unidad de X. Aritméticamente lo podemos escribir de esta manera, con fórmula, se podría decir. Tasa marginal de sustitución de Y por X, es decir, cuánto debe de ceder, por eso es que está el triángulo invertido, porque cuánto debe de ceder Y de Y por una unidad adicional de X. ¿Cuánto cede de Y por una unidad de X? Y puede ser lo contrario, tasa marginal de sustitución de X por Y. ¿Cuánto debe de ceder de X por una unidad adicional de Y? Cuando nosotros lo trabajamos de esta forma, es mucho más fácil entenderlo, porque entonces ya sabemos qué es lo que debemos de hacer. Ya nos está predisponiendo este análisis aritmético, se podría decir, porque nos está diciendo que cuando la tasa marginal de sustitución Y de X, esto nos obliga a reducir una de Y por una de X. Mientras que lo contrario, X de Y, nos obliga a ceder de X por una de Y. Así es como se trabaja. Ejercicio 1. Bueno, creo que la vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá, porque entonces ya nos vamos a enfocar en el primer ejercicio, ¿sí? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. El laboratorio 1 son los 2 ejercicios que tenemos que subir el día sábado. Sí, los ejercicios del laboratorio 1 que tienen que subir, sí. Ya pueden ir a registrar su asistencia, jóvenes. Ya pueden ir a registrar su asistencia. No deja uno. ¿Cómo? La asistencia Todavía siempre no es la que está, se encuentra en Classroom, ¿verdad? Exactamente, así es. todavía no, déjale. No dejan. No, Lick. Permítame, ahorita vamos a ver qué pasa. Licenciada, disculpe, fíjese que yo soy del primer horario, pero